Mi querido Cristian, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te fue? Fue una semana de sube y baja para ti. Cuéntanos, vimos imágenes muy interesantes fuiste a dar un foro. También cuéntanos cómo te fue en ese sentido. Hola, ¿cómo estás, Rey querido? Un gusto estar otro miércoles con vos y con la audiencia de Radio Oriente Capital. Y estuve dando una pequeña charla en la universidad en Vimo, que es la universidad que forma a los diplomáticos aquí en Moscú, y es realmente fue una experiencia súper interesante para la cátedra de los estudiantes de habla hispana, así que un muy buen nivel, unas preguntas muy interesantes de los alumnos, y bueno, compartimos ahí un momento grato. Y después, bueno, estuve de visita por Osetia del Norte, en el Cáucaso, por la ciudad de Vladikavkaz, y realmente fue una sorpresa, era la primera vez que estaba por ahí por el Cáucaso, y unos paisajes bellísimos, una ciudad hermosa. Bueno, te compartí algunas imágenes y gente muy abierta y muy encantadora, como es la mayoría aquí en Rusia, o la totalidad por lo menos que he conocido hasta ahora, y comiendo cosas muy ricas en una boda a la que nos invitaron también, una típica boda de Osetia del Norte. Qué lindo, híjole, es muy interesante. Pues esto que estamos platicando, Cristian, en relación con que nos dan una idea de cómo es Rusia y la Rusia real. Entonces, estamos nosotros trabajando en eso. Tenemos alguna tarea pendiente, mi querido Cristian, en ese sentido. Perdón, Ray, presentar a todos ustedes la realidad, lo que es Rusia en ese sentido. Bueno, vamos a. Yo estoy preparando unos clips, Cristian, para hacer el contraste y que podamos ver la Rusia que nos presenta Hollywood contra la Rusia del día de hoy, de 2024, de 2025. Y quisiera empezar, Cristian, con el tema de Se Firma la Paz. Ya empezó, por supuesto, delincuente juvenil, bueno, ya ni tan juvenil, de Volodymyr Zelensky, diciendo él que no es cierto que Putin no está cumpliendo con el pacto de paz, que sigue bombardeando. Cuéntanos cuál es el estado actual, porque varios periódicos, estaba yo leyendo las portadas de los diarios nacionales aquí en Oriente Capital, y precisamente estaban presumiendo eso. Presumían que no es cierto que Putin está guardando el cese. Ray, primero te comento, te estoy viendo abierto en dos pantallas y hablas como con eco, se percibe un eco y no se escucha demasiado bien, aunque entendí bien tu pregunta, pero te comento para que lo tengas en cuenta. Y respecto a tu consulta, sí, a ver, todos estuvimos muy a la expectativa en el día de ayer de esta charla telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin, en la cual aparentemente se habría acordado una tregua con algunos condicionamientos por parte del Kremlin, lo cual es lógico porque por supuesto es la parte que está ganando, y el triunfador siempre es el que pone ciertas condiciones. Y en este sentido se había llegado a una tregua por 30 días en el cual no se atacaría infraestructura energética de ninguno de las dos partes, a lo cual ordenó que se llevara a la práctica inmediatamente el presidente Putin, incluso durante la misma conversación telefónica, y a lo cual Zelensky, delincuente, como hacías mención, justamente ordenó y se hizo un intento de ataque a una central energética en Krasnodar, si no me equivoco, en el sur de Rusia, por supuesto como un desafío y buscando boicotear cualquier tipo de intento de arribo a la paz. También hay que decir que además de ese lamentable incursión en Kursk que llevó a cabo el ejército ucraniano, el cual terminó siendo un caldero para las fuerzas de Ucrania, que ya están en retirada con muchísimas bajas. Hicieron un intento de una nueva incursión, en este caso en la región de Belgorod,
con lo cual evidentemente el envalentonamiento que le pretende infundir Europa al régimen de Kiev da estos resultados, ¿no? Que nosotros, muchos de nosotros, los analistas que vemos esta situación desde el comienzo, decíamos que la paz estaba en manos de la Casa Blanca, ¿no? Porque es el que alimentaba a este engendro llamado, ¿no?, Zelensky dentro del régimen de Kiev. Pero parece ser que una vez que Washington parecería ser justamente que buscan la paz, son los europeos los que pretenden seguir echando leña al fuego. Así que bueno, en ese sentido, vamos a ver, yo hace un rato hablaba con un colega tuyo y un gran amigo, como vos también lo sos, el colega Javier Benítez de Radio Sputnik, y le decía, yo creo que en tanto y en cuanto Trump no le dé señales clarísimas a Europa respecto a la que va a estar en el caso de un ataque, o sea, que se siga incentivando esta guerra que parece querer llevar adelante Europa contra Rusia, estos intentos van a seguir, porque creo que Europa sigue teniendo la esperanza o la idea de que finalmente en el momento de la guerra de Estados Unidos va a estar al lado de ellos nuevamente. Así está, así está. Estamos trabajando el tema del eco. Espero que ya me escuches sin eco, mi querido Martín. Ya se escucha mejor. Muy bien, pues bueno, ese es el primer punto, ¿no? Me parece que ya hay en ese sentido, pues Rusia va ganando. La narrativa de Occidente sigue siendo tratar de hacer ver a Rusia como el malo, ya lo aclarabas tú perfectamente. Y pues te quisiera preguntar, entonces, ¿crees que tu pronóstico, como lo habías dicho, alcance para mayo la paz completa con las condiciones que ponga Rusia, o tú crees que no alcance para esa fecha? Estamos muy sobre esa importante fecha, ¿no? Que sabemos que para todo el pueblo que integró la Unión Soviética y para gran parte de la humanidad, o por lo menos los que, como lo sé que es tu caso y el de muchísimos queridos amigos allá en México, creo que toda la humanidad debería sentir la fecha del 9 de mayo como un aniversario sobre el cual debemos conmemorar y revivir con mucho orgullo por el triunfo del Ejército Rojo sobre el nazismo. Estamos muy encima de esa fecha, ya estamos a 1 mes y 20 días, con lo cual una paz totalmente acabada para ese entonces me parece un poco difícil, debido incluso al hecho de que para firmarla por la parte ucraniana, salvo que se recompusieran las cosas y realmente accediera al poder el presidente de la Rada Suprema, que es lo que marca la Constitución como algo legal, una firma de Zelensky vale menos que un billete de $3. Entonces, yo creo que sí, a lo que podemos arribar para el 9 de mayo es a una negociación bastante avanzada, en la cual ya tal vez haya un cese de fuego y una negociación que por lo menos le dé garantías a Rusia de que esto no va a ser algo que va a utilizar Europa y la OTAN para rearmar Ucrania, y que cesen los combates y que se puede empezar a enmendar esta situación. Yo creo que para eso puntualmente estamos a tiempo, para un entendimiento ya, un preacuerdo, por decirlo de algún modo, entre Trump y Putin. Y sobre esto quiero remitirme a las palabras que dijo hace pocas horas Kirill Dmitriev, el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, que es uno de los personajes más importantes dentro de la estructura y del grupo negociador que encabeza el canciller Sergei Lavrov, que dijo, reitero, hace pocas horas que gracias justamente al presidente Vladimir Putin y a su par estadounidense, a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el mundo hoy era un lugar mucho más seguro. Yo creo que estas palabras de un ruso son muy reveladoras e importantes. Bueno, pues en ese sentido te quisiera preguntar, me parece importante rescatar para ir cerrando algunas ideas. Creo que está muy claro, creo que la paz solo va a llegar
con ambos presidentes, con Putin y con por supuesto, en este caso Trump, que era la arista que no teníamos antes de que llegara en enero al poder, ¿no? Era el tema de Biden, pues ya un viejo que pues perdió la cabeza. Pues, imagínate tener tanto poder y pensar que estás haciendo las cosas bien, aunque no tengas idea de lo que estás haciendo, y pues ahora tener esta esperanza de paz, por un lado. Quisiera preguntarte, en tu experiencia con los jóvenes, con los chavos, y con los rusos con quienes has estado conviviendo, ¿cuál es el ambiente que se vive? ¿Se vive un ambiente de guerra, Cristian, ahí en Rusia? Y si es así, ¿cómo se siente la gente? ¿Se siente segura? ¿Se siente insegura? ¿Qué opinión tienen de Putin en lo que tú hayas podido platicar allá? Es muy, muy buena la pregunta, incluso creo que es doblemente interesante para planteárnosla desde Occidente, que es justamente donde nosotros, bueno, yo eventualmente ahora estoy viviendo estos 2 meses, casi 3 meses acá en Rusia, pero para la mirada occidental es muy interesante porque siempre se tejieron, especialmente desde hace 3 años, muchas fantasías al respecto. Recuerdo los primeros días cuando en Occidente se replicaban noticias falsas en las cuales supuestamente Rusia estaba sumida en un caos en el cual prácticamente estábamos en las postrimerías de un golpe de Estado, una rebelión popular contra Putin, cuando nada más lejos que la verdad en aquel entonces y ahora. ¿Cómo se vive acá en Rusia la sociedad? Te digo sinceramente, con gran normalidad, vos te podés tener una certeza o una sensación cercana a la guerra porque en los lugares que por ahí uno se moviliza, en aeropuertos, ahora que estuvimos en Osetia del Norte, uno se desplaza, y sí en las terminales aéreas, en las estaciones de autobuses, etcétera, en las terminales ferroviarias, se ve, hay mucho movimiento militar, de efectivos que van y vienen, muchas veces, por supuesto, estando de licencia, regresando al frente, etcétera, se los ve con su ropa de uniforme de fajina. Eso obviamente da una sensación de que hay un movimiento militar a nivel social, pero también, como decía hace unos segundos apenas, se vive con mucha normalidad y esto tiene que ver con una realidad que es cómo ha vivido el pueblo ruso en su historia milenaria durante muchísimas oportunidades en las cuales fue agredido por potencias extranjeras, fue invadido, fue atacado, y la sociedad tuvo que mantener la normalidad como para poder incluso ser esto una forma de resistencia, ¿no? Que siguieran funcionando las escuelas durante la Gran Guerra Patria, incluso yo en mi libro lo trato y lo hemos hablado, como en Leningrado, sufriendo un bloqueo criminal de 900 días, casi 3 años, en los cuales más de 1 millón de civiles murieron de hambre y de frío. Las escuelas siguieron funcionando, los teatros, las universidades, se trató de seguir viviendo con la mayor normalidad posible en una situación totalmente anormal. Entonces eso es parte del carácter ruso, de la resiliencia y lo que hace que, por decirlo de algún modo, pocas cosas puedan asustar o amedrentar a la sociedad rusa, una sociedad que está galvanizada, ¿no? en el sufrimiento y en la defensa de la patria. Entonces, en ese sentido, normalidad. Después, el humor dentro de la sociedad, tenés grupos muy minoritarios que son prooccidentales, liberales, que esto en el electorado, en el caudal electoral, se puede traducir en un 3,5%, que es prácticamente insignificante. Que por nombrar un partido, Novi Eliuti, Nueva Gente, que tuvo participación en las últimas elecciones presidenciales y obtuvo aproximadamente ese caudal electoral, un 3% aproximadamente. Que por supuesto son críticos a la guerra. Y repito, es un caudal insignificante. Después tenés un grupo tal vez mucho más enfervorizado en cuanto al patriotismo y que a veces, a mi modo de ver, como decimos en Argentina, se pasan de rosca y exigen medidas mucho más radicales
incluso ahora tal vez no tanto, pero recuerdo hace tal vez unos meses atrás, un año, que no eran pocos los que pedían una reacción con algún armamento nuclear táctico para demostrarle a la OTAN lo serio, Fuerza. lo serio que estaba hablando Rusia. Pero es un grupo también ciertamente minoritario, diría yo, y en ese grupo yo a veces suelo entrever algún pequeño caballo de Troya, ¿no? El que pide o sea, es tan maximalista que en realidad está terminando pidiendo lo mismo que piden los que hoy están en contra de Rusia, que es la destitución de Putin, por decirlo. En ese caso, por ahí piden que se vaya Putin, pero para que vaya al poder alguien más fuerte, no sé si se entiende. Pero la inmensa mayoría del pueblo ruso, y se vio representado en las elecciones de marzo del año pasado, que optaron por el presidente ruso en un 88% de los votos en una elección multitudinaria, que están totalmente confiados, tienen respecto a Occidente o a Donald Trump, tienen una expectativa positiva, pero expectante, o sea, ya no apuestan ni ponen las manos en el fuego por nada que venga de Occidente, porque ha defraudado mucho y engañado mucho Occidente a Rusia, pero sí confían muchísimo en el liderazgo de Vladimir Putin, en sus Fuerzas Armadas, en sus muchachos en el frente, que están dando todo para defender a Rusia, porque entienden que esta guerra es la que se hace para defender a Rusia del ataque de la OTAN, que usan eventualmente, en este caso, a Ucrania. Intentaron con Georgia y van a intentar con otros países hermanos si es que se les da la posibilidad y si es que no estamos en los albores de la finalización de la OTAN, Dios lo quiera así. Pero bueno, eso es muy importante, ¿no? Porque la inmensa mayoría del pueblo ruso está totalmente alineada detrás de su líder, que es Vladimir Putin. Y esto, ojo, y con esto cierro, querido Rey, este apoyo no es gratuito, porque hay que recordar que Vladimir Putin es el mandatario, es el líder que hace 25 años sacó a Rusia literalmente de las cenizas, lo rescató y lo puso de pie, estaba de rodillas, estaba totalmente vencido, estaba humillado, estaba sumido en uno de los periodos más oscuros de su milenaria historia, y fue Vladimir Putin el que lo puso de pie, fue Vladimir Putin el que consiguió que hoy Rusia sea el país el cual los viajeros que venimos frecuentemente, cada vez me asombro más de lo que veo, incluso en una región del sur, lejana a Moscú, como Osetia del Norte, que se vive una pujanza y realmente un bienestar increíble. Entonces yo creo que no es un cheque en blanco, sino que es volver a depositar la confianza en alguien que no defraudó, sino que más bien todo lo contrario, y que con creces respondió al pueblo ruso con la confianza que le viene otorgando desde hace 25 años. Entonces, en ese sentido, yo creo que hacen bien en confiar en el presidente Putin y creo que eso es lo que está conduciendo nuevamente a Rusia a la victoria. Quisiera cerrar, Cristian, en ese sentido, con el tema de la continuidad. Lo dijiste ahorita, 25 años. ¿Qué pasaría si en vez de Putin estuviese otro y no negociar igual con Trump? ¿No? O sea, serían dos visiones y creo que esa continuidad que ha tenido el gobierno, pues es precisamente lo que nos ha permitido llegar a esta paz, a pesar de que no, en este sentido, Occidente no ha cumplido cabalmente, ¿no? Pero por lo menos la continuidad de Putin nos ha permitido, como por un lado, el progreso que ya mencionaste, pero también la parte política. No me imagino otro presidente ruso, en este momento yo no veo a una persona que pueda continuar el legado de Putin, que eso será plática para otra ocasión, pero sí preocupa, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar después de Putin en Rusia? ¿Están preparados? Lo mismo con Xi Jinping. Eso pasó en Cuba con Castro, ¿no? De repente, el no tener no solo es una persona, sino si tienes el sistema bien aceitadito, creo que puedes sacar adelante el tema. Pero no nos centremos en eso, sino en el tema de la continuidad que tanto se critica en Occidente y que por eso sale las frases estas de dictadores muy, muy de moda en los años 1800, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Bueno, esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Vos sabés que yo soy un convencido que no es legítima la proscripción a la voluntad popular. Y si hoy un pueblo quiere que su líder siga en el mando, y siempre y cuando haya una libre competencia electoral, yo estoy totalmente a favor. Creo que los pueblos de Rusia, de Bielorrusia, por ejemplo, por citar dos ejemplos, justamente, muestran cómo no se pegan un tiro en el pie y agradecen los liderazgos que realmente han trabajado en pos de los intereses patrióticos, como es Lukashenko en Bielorrusia, como es Putin en este país. Y los buenos liderazgos no se dan, no caen de las plantas como manzanas. Es muy difícil tener un líder que esté a la altura y que dé la talla. Aquí en Rusia, yo sinceramente creo que justamente con Stalin se dio un liderazgo realmente que pudo construir a la Unión Soviética y fue hace, o sea, 80 años antes que Putin, o sea que diríamos que se dio cada 80 años, o por lo menos antes de Putin, la última vez 80 años antes. Entonces yo creo que en ese sentido la continuidad es muy importante, el pueblo soberano y debe elegir si sí o si no. En Rusia, cuando hay un mal líder, dura poco, eso te lo puedo asegurar, porque si bien es fiel al líder que protege a la patria y a su pueblo, también es muy duro con el que es torpe e inepto en la defensa de los intereses nacionales. Y yo creo que en este sentido, si hay un muy buen líder, como en este caso Putin, y después lo sucede, el tema es evitar los traidores. Yo creo que ese es el peligro fundamental, ¿no? Como después de un gran líder puede venir un traidor, como fue el caso de Nikita Khrushchev, y planta la semilla de la destrucción futura. Lo importante es tener un buen ojo para detectar a los traidores y a los caballos de Troya dentro del sistema. Después, si viene un líder que medianamente pueda seguir la inercia de lo que dejó el líder, o sea, un continuador, ¿no? Que siga esa inercia, con eso tal vez es más que suficiente, como en alguna medida fue Brezhnev en la Unión Soviética, que a pesar de los desaguisados que hizo Khrushchev, más o menos pudo seguir y la gente con la que yo hablo aquí en Rusia tiene un grato recuerdo de Brezhnev, no así por supuesto de Khrushchev. Y bueno, y aguantar hasta el próximo gran líder, que en este caso fue Vladimir Putin. Pero yo creo que lo importante, y eso para todos nuestros pueblos, porque también lo hemos padecido nosotros, ¿no? La sucesión después de un gran líder en nuestra Iberoamérica, en cada uno de nuestros países, que le sucedió un traidor, ya sea por voluntad popular engañada o por una interrupción constitucional. Pero yo creo que eso es lo importante. Y los traidores abundan, desgraciadamente. Vos sabés que creo que es en tu hermoso país que dicen que no hay general que resista el cañonazo de $1.000.000, ¿no? Sí, Así sí. que ese es el peligro central. Y hay que defender la continuidad, que el pueblo sea soberano y pueda elegir libremente qué líderes y por cuánto tiempo los va a tener. Sí, y yo quisiera cerrar, mi querido Cristian, con una imagen que no se me borra de la mente, del traidor de Gorbachev en un comercial en Moscú de McDonald's, no, era de Pizza Hut, que nos muestra esta decadencia, esta sumisión. Incluso hay una película, esa sí no recuerdo qué película era, una de esas películas del absurdo gringas, en donde se desata una pelea en la ONU, hacen una escena como que están en la ONU y ahí está Gorbachev y alguien, no sé si el presidente de Estados Unidos, pero otro personaje, le hace un candado de lucha libre o de lucha grecorromana a supuestamente Gorbachev, y como tenía un lunar en la cabeza, agarra un trapo y se lo empieza a despintar. O sea, imagínate tú el grado de denigración de la figura del presidente de Rusia en los 80s en Estados Unidos, que pues nos muestra pues que estos traidores hacia dónde llevan, y me parece magnífico la reflexión que haces, Cristian. El pueblo tiene que gobernar y tiene que apoyar a ahora sí que a sus guías. En este caso, pues Putin ha sido una guía, y pues nosotros
tenemos la obligación de presentarle a usted en Oriente Capital, pues, la otra versión de la historia, la verdadera política. Mi querido Cristian, te agradezco mucho esta charla fascinante como siempre y pues te esperamos el próximo miércoles, misma hora, mismo canal. Aquí estaré el próximo miércoles, como siempre, acompañándote en este espacio que, bueno, para mí es un halago y una alegría que me hayas invitado. Así que, bueno, otra edición más de La Verdadera Política con nosotros. Así es, mi querido Cristian, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir a la pausa aquí en Oriente Capital. No se vaya, estamos en vivo desde el centro de la República Mexicana. 3 minutitos para que den las 9 de la mañana, tiempo del centro de la República. Y si no me equivoco, Cristian, allá en Moscú, 6 de la tarde van a dar. Así es, estamos a 3 minutos de las 6 de la tarde en la bella Moscú. ¡Qué a gusto! Muchas gracias, mi querido Cristian. Pues nosotros vamos al corte y regresamos. No se vaya. Este es el informativo de Oriente Capital.